Estoy aquí. Hola, Ah, estás aquí. No he visto tu patinete abajo. lo he vendido. ¿Cómo? El cineasta francés Louis Garrel estrena esta semana un pequeño plan como salvar el planeta, una agradable y emotiva fábula sobre lo que significa madurar, y también sobre nuestras actitudes frente al problema del cambio climático. ¿Y cuántos os vais? Ah, pues aumenta cada día. Hay gente que viene de España, de Noruega, incluso de Suecia. Están ya de camino. Pero, ¿y si los padres decimos que no? Nos iremos igual. Ya hemos llegado. Un pequeño plan como salvar el planeta surge de una idea del insigne actor y guionista Jean-Claude Carrière, co-guionista junto a Louis Garrel de la película y fallecido hace poco más de un año. Jean-Claude Carrière me dio la primera escena para que la leyera y me dijo, mira, esto es una cosa que me gustaría hacer contigo. El tema me parecía de ciencia ficción porque pensé, no sé, esto de que unos niños se obsesionen con el ecologismo, no lo veía. Estamos al principio de una extinción masiva y solo sabéis hablar de dinero y cuentos de hadas sobre crecimiento económico eterno. ¿Cómo os atrevéis? Hasta que un día vi en la televisión una noticia de una joven sueca que hacía una huelga de hambre por el clima. Y entonces lo vi. Llamé a Jean-Claude y le dije que sí, que quería hacer la película con él. Todos ponemos un poco de dinero y vendemos cosas. ¿Y qué vendéis? ¿Y mi vestido de Dior? ¿Qué vestido de Dior? ¿Y mis cosas vintage? No te los ponía. ¡Pero que sea una broma! Le dije, venga, hacemos la película, pero la tratamos como una comedia satírica. Y el hecho de que yo dirija la película e interprete al personaje más ridículo me ayudó mucho porque no quería que esto fuera una lección de moralidad o una cosa pedagógica o militante. Quería que la gente disfrutara con la película. No habrás vendido mis relojes. Bueno, queda uno, la hora es la misma en todos. Espera, Joseph, no puede ser. ¿Dónde carajo están mis relojes? El punto de partida de la película no puede ser más entrañable. Cientos de niños de todo el mundo están desvalijando sus propias casas con el fin de recaudar fondos para financiar un proyecto ecológico en África. ¿Y mi collar de perlas? ¿Has cogido mi collar? ¿Lo has vendido? A ver, todo el mundo ha vendido cosas para hacer un bote. Tenemos que pagar el viaje. ¿Pero de qué viaje me estás hablando? ¿A dónde vais? Dime, ¿de qué va esto? Joseph. Un plan secreto que tiene como objetivo detener el cambio climático y salvar así al mundo de la catástrofe medioambiental. Viene vendido los pendientes con la perla azul, el salero de plata, un cuadro pequeño, ¿Qué? también la ¿Qué? porcelana salero de china que plata? viene, el salón, un azucarero, un tintero, un par de candelabros. ¿Qué? Tampoco sirven para nada. Que no sirve ¿Cómo que para... no sirven para nada? ¿Te has vuelto loco? Pero si los vendí hace 4 meses y ni siquiera os habéis dado cuenta. Un pequeño plan como salvar el planeta es la tercera película como director de Louis Garrel, y algo parecido a una continuación de la segunda, Un hombre fiel, Fue mi madre quien mató a mi padre. co-guionizada también junto a Jean-Claude Carrière, con los mismos personajes mostrando una parecida radiografía familiar, pero con una temática y unas situaciones diferentes. Ella lo mató, lo sé. ¿Pero qué estás diciendo? Me gusta mucho la idea de hacer como continuaciones, porque el espectador que haya visto las otras películas quizás reconozca al personaje y recuerde la película anterior. En el caso de Un hombre fiel, el tema central son las relaciones amorosas. Y en un pequeño plan, Cómo salvar el planeta, el propio Louis Garrel, junto a Leticia Casta, pareja en la vida real y en la ficción, repiten como matrimonio normal que tiene que gestionar la pertinaz afición medioambiental de su hijo de 12 años. Papá, ¿Qué? ¿nos puedes acompañar a Lucille y a mí? ¿A dónde vais? A una reunión. Sí, como queráis. Una historia no exenta de humor que Louis Garrel afronta desde el desenfado ¿Podrías echarnos una mano? Está bien. y que con la clara influencia de la joven activista sueca Greta Thunberg aborda temas tan trascendentales como la concienciación de los más jóvenes en la necesidad de conseguir un planeta más limpio para preservar el futuro de la humanidad. Lo tengo. ¿Para qué es esto? Para el nuevo proyecto. ¿De quién? Venga, vamos. La sección mexicana. Con Pero cuidado. eso sí, desde un punto de vista optimista y esperanzador. Sí, no podía ser de otra manera. Hablé con Jean-Claude del tema y no queríamos que fuera una película pesimista. Estoy convencido de que las películas que tratan este tema, si lo hacen desde una perspectiva catastrofista, demasiado catastrofista, no funcionan. ¿Hay un mar o un lago? ¿Qué es? Se lo estoy diciendo. Una visión, un espejismo.